Hola, buenos días. Quiero hablarles un poco sobre una situación que ocurrió que es interesante de analizar porque muestra algo que se lleva diciéndose bastante tiempo sobre Venezuela. Recordemos cómo ha ido empeorando su situación, que ya se están acercando al 2 millones% de inflación, un desempleo impresionante, desabastecimiento, control central de la economía que lleva a un fracaso total del país de Venezuela, para dar algunos ejemplos de la mala situación en la que se encuentran gracias a las políticas de Chávez y que han sido continuadas por Maduro. Y hace poco ocurrió esta situación bien particular de que miembros del ejército han empezado a sublevarse continuamente. Hay miembros que se han escapado del país, que hemos escuchado una grabación que tenemos aquí, de declaraciones que han hecho miembros del ejército que están en Colombia y que se declaran leales al gobierno provisional, que es el gobierno paralelo al de Nicolás Maduro, el de la Asamblea Nacional, si no me equivoco. También hay militares que están en Perú, que han declarado su rechazo al gobierno y que quieren restablecer el orden constitucional, como lo dicen ellos, y que se están organizando con los que están en Colombia. Y hace poco ocurrió un pronunciamiento por un grupo de militares dentro de Venezuela que llamaban a sublevarse a las Fuerzas Armadas y a la población en contra de Nicolás Maduro. Ahora, esto fue un general, sino que fueron un grupo de soldados con un sargento. Entonces no es una sublevación que sea generalizada, porque lamentablemente para los venezolanos la verdad es que su estructura organizativa del ejército en general obedece a Maduro y son leales al chavismo, y eso dejando de lado todos los grupos paramilitares que le son leales al gobierno de Nicolás Maduro, que fueron establecidos durante el gobierno de Chávez, que están bastante armados y que hacen más bien complicado que el ejército pueda hacer intento de sacar a Maduro sin que comience una guerra civil por todos estos grupos que están armados en Venezuela. Hicieron este llamado y vamos a mostrarle un poco de este video de otras personas, de los militares que mencionamos en Colombia, que también están haciendo este llamado a sublevarse contra Nicolás Maduro. La República y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional, al diputado presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Los soldados de la Fuerza Armada Nacional, con la Constitución en la mano, lo acompañamos en sus esfuerzos por restituir el orden constitucional y devolverle al pueblo su carácter soberano por medio de la realización de unas elecciones presidenciales verdaderamente justas y libres en el menor tiempo posible. No puede haber soberanía si al pueblo se le niega el derecho a elegir. Bienvenidos, primer teniente Hidalgo, Azuaje Josué Abraham y teniente Carlos Guillén, que junto a la tropa profesional llegaron desde el Perú para incorporarse a esta avanzada hacia la frontera. Este 23 de enero nos sumamos al pueblo venezolano y a nuestros compañeros de Fuerza Armada y de nuestra patria venezolana. En la Fuerza Armada Nacional estamos deseosos de cumplir nuestro rol constitucional y de salvaguardar nuestra integridad territorial. Pero estamos claros que para que eso suceda, primero debemos lograr el retorno genuino al orden constitucional y garantizar la plena vigencia de la soberanía popular que hoy se encuentra secuestrada. Una vez superada la usurpación, nuestro país tendrá la moral suficiente para reclamar y proteger su soberanía ante grupos armados irregulares y ante potencias extranjeras. No puede un usurpador que niega la soberanía popular defender la soberanía de la República. Finalmente, le hacemos un llamado al resto de nuestros compañeros de armas, aquellos que aún tienen dudas, que tienen miedos. Nuestra institución tiene una historia de héroes que lucharon por la libertad de nuestro pueblo. No manchemos esa historia siendo cómplices de una usurpación antipopular. Nuestro sitio es el sitio de los soldados, y los soldados están al lado del pueblo, jamás contra él. Declaramos en nombre de Dios y de nuestros libertadores que no daremos descanso a nuestras almas hasta ver nuestra nación libre. Ley, justicia y paz. Muera la tiranía, viva la libertad. Ordene, mi comandante en jefe, quedamos bajo sus órdenes. Bueno, y esas fueron las declaraciones de, como dije, estos soldados que se encuentran en Colombia. Insisto que estos son pequeños grupos que de manera desorganizada se han empezado a salir de lo que son las Fuerzas Armadas regulares de Venezuela por los problemas que han habido, porque no hay generales, no hay altos comandos dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas que hayan desertado realmente.
insisto que la estructura principal del ejército venezolano está con Maduro, aunque se está desintegrando una parte importante de los soldados regulares que se están organizando con los suboficiales para poder hacer estos movimientos en contra de Maduro. Pero como mencionaron en el mismo video, estos grupos irregulares son los paramilitares que están asociados al gobierno de Maduro. Por lo mismo se repite lo que ya dije, que incluso si lograran hacer un golpe de estado y sacar a Nicolás Maduro, tendrían el problema de una posible guerra civil, porque la cantidad de combatientes del chavismo irregulares que se encuentran en Venezuela son muchos. Incluso hay un plan que recuerdo que mencionaban que si llegaban a sacar al chavismo tenían cerca de 1 millón o 2 millones de personas que iban a entrar en guerra de guerrillas. Entonces es una situación muy complicada que no se soluciona inmediatamente. Y como dije, hubo este grupo de militares que llamaron a sublevarse y fueron respaldados también por población civil. En Caracas salieron personas a protestar apoyando a los que estaban llamando a sublevarse contra Maduro y fueron reprimidos por la policía, que los atacaron, usaron gases lacrimógenos y se llevaron numerosos detenidos. Y como era esperable, como no es un tema organizado a gran escala a nivel macro, estos militares fueron detenidos rápidamente por el ejército de Venezuela y actualmente estos militares sublevados los están juzgando con los tribunales militares por traición a la patria. Y que en realidad los van a estar dijeron que ya se estaban encargando del tema y que se estaban haciendo las interrogaciones respectivas. Yo creo que se pueden imaginar bajo lo que estarán pasando estos soldados cuando están siendo juzgados por tribunales militares y siendo interrogados por las fuerzas especiales bolivarianas. No le desearía esa suerte a nadie en realidad. Y es posible que esto vaya continuando. La verdad es que es esperable que haya nuevos intentos de sublevación. Recordemos esta noticia que hubo hace algún tiempo de estos militares que se empezaron a pelear en guerra de guerrillas contra el gobierno de Maduro y finalmente fueron destruidos por las Fuerzas Armadas de Venezuela. Fue una noticia a nivel internacional, cómo se grabaron mientras estaban peleando antes de morir y finalmente fueron asesinados por las fuerzas especiales bolivarianas. Y el líder de la oposición, este presidente interino, como lo llaman, el de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, ha dicho que esto tiene que continuar, que la idea de la transición tiene que ser similar a como fue en Chile cuando se estaba saliendo el tema de Pinochet, pero que ellos están llamando nuevamente al resto de las Fuerzas Armadas a sublevarse, a apoyar al gobierno legítimo que se llaman ser ellos, y que hay que continuar con esta resistencia y sacar a Maduro por los medios que sean necesarios. Y han estado por lo mismo dando vueltas en distintos países, estuvieron en Perú pidiendo apoyo. Hace poco tuvieron esta reunión en Brasil donde Bolsonaro los obligó a sentarse junto con la oposición libertaria dentro de Venezuela porque a Brasil no le agrada mucho la oposición tradicional venezolana porque en realidad son socialistas, son de izquierda. Tampoco le agrada mucho a otros países. Acá José Antonio Kast también le dio su apoyo no a la oposición tradicional venezolana sino a la oposición libertaria y se muestran esas fricciones, pero están llamando, a pesar de esos detalles y que ellos también sean de izquierda, nada más que una izquierda un poco menos radical que la de Maduro del chavismo, igual están llamando a que continúen estos levantamientos y que eventualmente se pueda sacar a Maduro por la fuerza si es necesario. Y es bastante esperable que esto continúe, porque cuando ocurrió este llamado levantamiento, en distintas partes del ejército venezolano están desertando para unirse a este grupo ejército paralelo de oposición en contra de Maduro. Y a medida que han ido desertando, se están robando también armas para poder estar armados y prepararse contra Maduro. Por ejemplo, hubo un robo de armas de unidades de la GN en Macarao y en el destacamento de seguridad urbana de Petaré. Y se robaron, de acuerdo a lo que informan periodistas, 55 fusiles AK-103, 18 pistolas y cerca de 6.900 municiones y 150 cargadores. Ahora, eso no es para nada suficiente para poder hacer una resistencia armada contra las hordas chavistas que hay en Venezuela, contra todos los soldados paramilitares que hay ahí, los grupos paramilitares, o contra el destacamento principal que es el ejército bolivariano, que en realidad la mayoría sigue siendo leal al chavismo y a Maduro porque en gran parte están indoctrinados. Y bueno, las fuerzas armadas, los elementos más altos de esta en realidad son de los pocos que pueden obtener beneficio en Venezuela y tener una vida relativamente cómoda, al igual que los miembros del gobierno. Pero se nota como ya de a poco, a medida que van desertando soldados, estos van a empezar a robar más armas, llevarse más.
y preparándose posiblemente para un intento de golpe de Estado. Ahora yo cuestiono, como hay todavía una lealtad importante del ejército a Maduro, si es que esto va a funcionar. Empiezo a ver casi más probable que vaya a haber una resistencia armada, pero puede que conlleve una guerra civil. Incluso asumiendo que el ejército por completo se bancara en contra de Maduro y llegaran al poder, tampoco se ve muy positiva la situación a futuro, porque tenemos este número bien grande de grupos paramilitares chavistas que harían una guerra de guerrillas o llevarían a una posible guerra civil. También está la posibilidad de que si incluso eso no ocurre, lleguen al gobierno y se lo pasen a la oposición, que son socialistas. Entonces tampoco mejora la situación, porque es cambiar una izquierda radical por una izquierda un poco menos dura, no va a solucionar la situación de Venezuela. También hay que tomar en cuenta que tanto la infraestructura como recursos naturales y muchos de los servicios de Venezuela actualmente se encuentran en posesión porque fueron arrendados o vendidos por el gobierno de Maduro, del gobierno de la República Popular de China, de Rusia o de Irán. Entonces tampoco tienen mucho acceso a los recursos que antes lo habían hecho tan ricos y los servicios que se habían desarrollado. Hay que tomar en cuenta también los miles de empresas que han quebrado. La situación venezolana es bastante negativa. Entonces no se ve una solución a corto plazo. Incluso si lograran sacar a Maduro, no se ve que vaya a mejorar la situación demasiado de Venezuela, porque parte de su país ya fue vendido a potencias extranjeras para obtener dinero. También tienen grupos guerrilleros que se van a oponer y que son mucho más numerosos que los que tiene, por ejemplo, Colombia. Y entonces no es muy positivo. Incluso si estuviera todo eso, tampoco espero demasiado de la oposición socialista de Venezuela, porque nuevamente la oposición es de izquierda. Venezuela es básicamente un choque entre izquierda y una izquierda más radical. Tendría más esperanza si lograran llegar al poder ahí los que son la oposición libertaria que apoyó Bolsonaro y José Antonio Kast, pero también veo eso poco probable. Bueno, vamos a ver qué termina ocurriendo. Esperemos que ocurra finalmente lo mejor para Venezuela, pero yo no soy tan optimista en esas predicciones, porque incluso si todo para sacar a Maduro sale bien de la mejor manera, no es muy positivo el enfoque a futuro. Ahí está también la posibilidad de que los militares se queden en el poder al sacar a Maduro, pero nuevamente los militares que hay ahí no son de derecha, sino que son más bien de izquierda o centro izquierda, o son bolivarianos una parte importante, o son de esta oposición tradicional que son centro izquierda y algunos corporativistas. Entonces nuevamente no se ve muy positiva la situación venezolana. Espero que les haya gustado el video y tengan un muy buen día. Hasta luego.